En aquel tiempo, Jesús comenzó a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes, a los escribas y a los ancianos, y les dijo: Un hombre plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó un lagar, construyó una torre para el vigilante, se la alquiló a unos viñadores y se fue de viaje al extranjero. A su tiempo, les envió a los viñadores a unos criados para recoger su parte del fruto de la viña. Ellos se apoderaron de él, lo golpearon y lo devolvieron sin nada. Les envió otro criado, pero ellos lo descalabraron y lo insultaron. Volvió a enviarles a otro y lo mataron. Les envió a otros muchos y lo golpearon y los mataron. Ya solo le quedaba por enviar a uno, su hijo querido, y finalmente también se lo envió, pensando: a mi hijo sí lo respetarán. Pero al verlo llegar, aquellos viñadores se dijeron: este es el heredero, vamos a matarlo, y la herencia será nuestra. Se apoderaron de él, lo mataron y arrojaron su cuerpo fuera de la viña. ¿Qué hará entonces el dueño de la viña? Vendrá y acabará con esos viñadores y dará la viña a otros. ¿Acaso no han leído en la Escritura: la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular? Esto es obra de la mano del Señor, es un milagro patente. Entonces los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos quisieron apoderarse de Jesús, porque se dieron cuenta de que por ellos había dicho aquella parábola, pero le tuvieron miedo a la multitud, dejaron a Jesús y se fueron de ahí. Palabra del Señor. Para entender esta parábola que Jesús nos está enseñando hoy en el Evangelio, comencemos por decir esto. El pueblo de Israel nace cuando Dios llama a Abraham que salga de su tierra y vaya a la tierra que Él le va a indicar. Luego hará que los hijos de Abraham vayan a Egipto y en Egipto se multiplique y se haga un gran pueblo. Dios, ahí no hay profetas, ahí no hay sacerdotes, ahí no hay ancianos, no, solo es un pueblo que está creciendo. En Egipto, los egipcios empiezan a torturar a los israelitas, al pueblo hebreo, y Dios con mano poderosa, arrojando 10 plagas sobre Egipto para que lograran soltar a este pueblo y dejarlo ir. Porque lo tenían como un pueblo esclavo, como sus esclavos, para que trabajaran, les construyeran ciudades, les construyeran pirámides. Y además de eso, recuerden lo que los egipcios hicieron, que por miedo, porque era un pueblo que iba creciendo muy grande, toda mujer que diera a luz un varón, lo arrojaban al Nilo, para que se ahogara y se lo comieran los animales. Las únicas que dejaban vivas eran las niñas, los varones los tiraban al agua. Dios va a elegir a un hombre llamado Moisés, y a este hombre le va a dar una orden Dios: ve y saca a mi pueblo de Egipto. Llegará Moisés y comenzará todo aquel diálogo entre Moisés y el faraón, hasta que al fin Dios, para presionar al faraón porque no quiere dejarlo ir, le dirá: si no dejas ir a mi pueblo, todo primogénito morirá. No lo dejaré ir. Y va a morir hasta el hijo del faraón. Y todo primogénito. Cuando mueren todos los primogénitos, al siguiente día, el faraón dice: váyanse, porque ustedes son una maldición para mi pueblo. Váyanse. Y los deja ir. Llegando al Mar Rojo, Dios abre el mar. Abre el mar y hace pasar al pueblo. No es Moisés, no es Moisés. Es Dios quien abre el mar y el pueblo pasa
con todo su ganado, con todas sus posesiones, al otro lado del mar. Los egipcios se arrepienten porque dicen, hemos dejado ir a nuestros esclavos, persigámoslos. Y cuando el pueblo iba cruzando el mar, los egipcios se meten persiguiéndolo, el mar se cierra nuevamente, los israelitas salen y los egipcios perecen todos en el mar. Dios lleva al pueblo al desierto, lleva a su pueblo al desierto. Allá Dios les hace llover maná del cielo, los alimenta. En el día dice que hay una gran nube que los protege del sol, y en la noche esa nube se convierte en una antorcha. Los lleva, los protege hasta llegar a la tierra prometida. El primer lugar que es destruido para que el pueblo de Israel entre es Jericó. Es Jericó. Ellos vienen del desierto y van a entrar a la tierra prometida. Ellos no van a pelear con Jericó, solamente están pidiendo el paso para poder pasar e ir a la tierra que Dios les ha prometido. Pero el rey de Jericó no quiere. Y dice, ustedes no van a pasar por mis tierras. Y ahí Dios da una orden, que los sacerdotes con el pueblo den 7 vueltas alrededor de la ciudad de Jericó. Y cuando han dado las 7 vueltas, les ordena a los sacerdotes que suenen el cuerno sagrado. ¿Y saben cuál es el cuerno sagrado? El chofar. Y para ustedes el chofar es bien conocido. ¿Por qué? Porque son los que sonamos nosotros para la Semana Santa. Ese instrumento es un instrumento sagrado en el pueblo de Israel. Nosotros lo usamos en Semana Santa, ¿se acuerdan? El Jueves Santo lo vamos tocando en la noche, y también en el Viernes Santo se va tocando en toda la procesión. No se llama cuerno, se llama chofar. Y los sacerdotes sonaron esos cuernos cuando dieron las 7 vueltas. ¿Y qué dice que pasó cuando sonaron el cuerno? Las murallas cayeron, y entonces el pueblo de Israel conquistó Jericó. Pero no era una ciudad que iban a conquistar. ¿Los israelitas botaron las murallas? No, Dios. Y los hizo pasar y los hizo llegar hasta la tierra. Pero mientras iba avanzando, Dios iba venciendo a todos los pueblos cananeos, los amorreos, los filisteos, a todos esos pueblos los fue venciendo, hasta que Dios estableció al pueblo de Israel en su tierra. Vaya. Hasta ahí, para que entendamos, dice, Dios plantó una viña, cavó un lagar, la cuidó, la protegió, y cuando ya estaba ahí, se la dio ¿a quién? A los ancianos, para que la custodiaran, a los sacerdotes y a todos aquellos, a los ancianos, a los escribas, a los sacerdotes, y ya les dijo, vaya, cuiden mi viña, cuiden a mi pueblo, instrúyanlo, enséñenle. Pero esa gente se les olvidó que el pueblo era pueblo de Dios, y se creyeron dueños. Y de ahí, hermanos, que va a comenzar la gran persecución para todos los profetas en el pueblo de Israel. Escuchamos al profeta Elías, ¿se acuerdan cómo Elías fue perseguido? Incluso todos los sacerdotes en Israel fueron asesinados, y el único que quedó fue Elías. Y persiguiéndolo, porque era el que llamaba la atención al pueblo y le decía, eso es contrario a la voluntad de Dios, eso no tienen que hacerlo, y lo perseguían para quererlo matar. Luego tenemos a Jeremías, y luego vamos a tener a todos los profetas, que la gran mayoría van a morir en el exilio o van a morir en Jerusalén, asesinados. ¿Todo por qué? Porque los profetas venían y le echaban en cara al pueblo sus pecados. Esos son los que Jesús dice hoy, que el dueño del viñedo mandó a sus criados para que le pidieran cuentas, para que recogieran el fruto, pero no le dieron ningún fruto, porque esta gente se creía dueña del pueblo
y no permitían que diera fruto. Y por último, dice Jesús, el dueño del viñedo mandó a su hijo único, a su hijo amado, pensando, a mi hijo sí lo van a respetar y a él sí le van a dar la parte. O sea, ¿qué significa esa parte? La honra, la gloria que el pueblo tenía que darle ¿a quién? A Dios. Porque ese era el pueblo de Dios. Y como pueblo de Dios tenía que darle honra a Dios, tenía que portarse como el pacto que Dios había hecho con aquel pueblo. Es más, cuando Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto, les dijo, vaya, aquí estamos delante del Señor, elijan ustedes si van a servir a los dioses paganos, a los dioses amorreos, o van a servir al Señor, porque mi casa y yo, va a decir Moisés, serviremos al Señor. Y el pueblo va a responder, lejos de nosotros servir a otros dioses, serviremos al único Dios verdadero. Es una alianza, es un pacto, pero aquel pueblo se va a olvidar que el pueblo es el pueblo de Dios, que ese pueblo es el pueblo escogido por Dios, que Dios lo ha cuidado, lo ha alimentado. Incluso Dios le va a echar en cara al pueblo de Israel a través de los profetas y les va a decir, ustedes han comido uvas que no sembraron, viven en ciudades que no construyeron, tienen rebaños que no cuidaron, porque esas ciudades ya estaban construidas, los viñedos ya estaban sembrados y el pueblo solo llegó a cosechar, porque Dios desterró a esos pueblos que solamente hacían ofender a Dios y pecar, y le dio a ese pueblo. Pero ese pueblo, por más que Dios le pidió cuentas, no fueron capaces de darlo. Y al final Jesús dice que al hijo del dueño del viñedo lo van a mandar y lo van a matar y lo van a desterrar, pero al final el castigo será cruel para esos viñadores asesinos. Y hermanos, aquí Jesús está profetizando su muerte, está profetizando cómo va a terminar él, cómo lo van a tratar, cómo va a morir, pero también está profetizando que la destrucción de Jerusalén. Porque él pregunta, ¿qué hará el dueño de la viña con estos viñadores asesinos? Dice, los matará, vendrá él con un ejército, los matará y le dará la viña a otros que den su cosecha a su tiempo. Y en el año 70, los romanos van, no porque por mandato de Dios, no, sino porque el mismo pueblo de Israel va a rechazar totalmente a Dios y se va a convertir en un pueblo rebelde que va a empezar a atacar a los romanos en el año 70, y en el año 70 todo el ejército romano va a venir y va a acabar con la nación de Israel, que es una nación que va a volver a existir hasta después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, el país de Israel, el Estado de Israel, es uno de los países más jóvenes que existen, que va a ser reconocido por las Naciones Unidas hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Esto es lo que Jesús está hablando hoy en el Evangelio. Pero ¿cuál es la enseñanza para nosotros? Hermanos, no somos dueños de nada, solamente somos administradores. Y cada uno de nosotros vamos a tener que dar cuentas de aquello que Dios puso a nuestro cuidado en nuestras manos. Alguien dice, es mi vida, es mi vida. Hermano, esa vida, la vida que yo tengo, no es nuestra. Dios nos la ha dado. Y Dios será quien la va a pedir y nos va a pedir cuentas a cada uno de nosotros. Muchos papás dicen, mis hijos. No, no son tus hijos. Dios te los ha prestado, Dios te los ha dado y tú vas a tener que dar cuentas a Dios de los hijos. ¿Cómo los educaste? ¿Cómo les enseñaste a hacer el bien? Si les mostraste el camino correcto. El medio ambiente que estamos destruyéndolo totalmente. Todo mundo se queja por la calor, por los desastres naturales, por el trastorno que hay en el planeta, pero no paramos de destruir. No paramos de contaminar. En vez de sembrar un árbol, destruimos los árboles que hay.
Estaba viendo yo en las noticias, en el Amazonas, que es uno de los pulmones más grandes del país, destruyéndolo, cortando árboles, vendiéndolos, vendiendo la madera. Estamos destruyendo todo lo que el Señor ha puesto a nuestro cuidado. Yo incluso les he dicho muchas veces, hermanos, no somos dueños de nada. Alguien dice, no, padre, mi casa. Muchos decimos, mi casa, ¿verdad? Mis terrenos, mi casa. No, hermano, esa casa es prestada, ese terreno es prestado. Solamente somos administradores. El día que nos vayamos, dime si te van a echar esa casa a la caja. No te la van a echar. O dime si te van a echar esos terrenos en la caja cuando te mueras. No. Así como antes de que fueran tuyos era de otra persona, así cuando tú mueras va a ser de otra persona, y cuando esa persona muera va a ser de otra persona, porque no somos dueños. Ninguno de nosotros somos dueños. Solamente somos administradores. Y un día vamos a tener que dar cuenta de todas nuestras acciones. Vamos a tener que dar cuenta de todo aquello que llegó a nuestras manos. Cómo lo cuidamos, cómo lo protegimos. Y si todo lo que llegó a nuestra mano lo destruimos. Pensemos también, un día de estos, hablábamos en la homilía de las personas que llegan a nuestra vida, de las personas que se acercan a nuestra vida, y decíamos, no te acerques a alguien si le vas a destruir la vida. No te acerques a alguien para dañar. Y sabes, hermano, cada persona que llega a nuestra vida, cada persona que se acerca a nosotros, es porque Dios la pone en nuestro camino. Y si no vamos a acercarnos a esa persona para ayudarle, para iluminarla, para ser causa de alegría, mejor aléjate de esa persona. Porque también nosotros podemos destruirle la vida a las demás personas. ¿A cuántas personas las hemos llevado a la depresión, al sinsentido de la vida? ¿A cuántas personas las hemos hundido más en la miseria? Y esas personas han terminado refugiándose en las drogas, en los vicios o incluso quitándose la vida. Porque nosotros con nuestras actitudes groseras les matamos la alegría, les matamos la esperanza, les matamos las ganas de vivir. Dios nos va a pedir cuentas también a nosotros. ¿No se acuerdan del pasaje del libro del Génesis? Cuando el Señor le pregunta a Caín, Caín, ¿dónde está tu hermano? Caín, ¿dónde está tu hermano? Y Caín, ¿qué había hecho? Había matado a su hermano. Lo había matado. A nosotros también nos puede pasar lo mismo. Dios nos va a pedir cuentas y nos va a preguntar, ¿qué hicimos con esa persona que se acercó a ti? Con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos. ¿Qué hiciste con tus padres? ¿Qué hiciste con esas personas las cuales te demostraron una amistad o tú te demostraste ser amigo y al final terminaste destruyéndole la vida? ¿Qué hiciste con ellos? Y vamos a tener que dar cuentas, porque todo lo que llega a nuestras manos, Dios lo pone para nuestro bien, pero no para destruirlo, ni tampoco para destruirnos nosotros. Por eso pidamos al Señor que nos conceda la gracia de ser buenos administradores y en el último día poder dar buena cuenta de todo lo que ha llegado a nuestras manos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.